Hola, mucho gusto, en verdad gracias Yaney por darnos la oportunidad de compartir este día con ustedes. Extrañamos mucho a cada uno de los jóvenes, a Alex, a Nadia, a la Yadi. Yadi, te extrañamos. Nah, no es cierto. Nah, sí, le extrañamos, sí. A todos, a todos. Sí, y pues David también les manda saludos ahí detrás de cámaras. Hola a todos. Ahí está David. Ahí estaba tomando agua, perdón. Y pues un saludo a todos, en verdad que qué gusto pues saludarles de esta manera por este medio. Espero realmente verlos muy pronto y que podamos pues no abrazarnos, pero sí estar juntos con Susana a distancia. Bueno, voy a empezar, vamos a orar primero para poder comenzar y entrar a la palabra. Si gustan acompañarnos, se los agradecería. Señor Jesús, te doy gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias por cada uno de los jóvenes, Señor mío, que van a escuchar esta predicación, Señor mío. Y por las personas en general que puedan ver este video, Señor mío, te pido que tú les bendigas y les hables, Señor, a sus corazones, así como tú has hablado a nuestras vidas, Señor, conforme a lo que tú tienes, Señor mío, y muestras en tu palabra, Señor. Te pido que podamos ser de bendición y transmitir de manera correcta lo que tú nos has enseñado, Señor. Guíanos a nosotros primeramente, Señor, quita toda palabra vana de nuestra boca, Señor mío, y que podamos ser de bendición para cada uno de los oyentes, Señor. Te pido que nos des sabiduría, Señor, y discernimiento, Señor, y que podamos conocer más de ti el día de hoy. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, vamos a empezar el tema. Le puse, ¿en dónde estás? Yo sé que estás en tu casa y más vale que sea así, pero Que no haya salido todo este tiempo. Pero la pregunta es, ¿en dónde estás? Ese es el tema principal y vamos a empezar con la lectura. Ramiro me va a apoyar con esto. Les pido que nos acompañen a lo que viene siendo 2 de Samuel, el capítulo 11, vamos a leerlo completo. Empezamos, dice: y aconteció a la vuelta del año, en el tiempo en que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y a sus siervos con él, y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y pusieron cerco a Rabá. Mas David se quedó en Jerusalén. Y aconteció que levantándose David de su cama a la hora de la tarde, paseábase por el terrado de la casa real, cuando vio que en el terrado una mujer se estaba lavando, la cual era muy hermosa. Y envió David a preguntar por aquella mujer, y diciéndole: aquella es Batseba, hija de Eliam, mujer de Uría. Y envió David mensajeros, y la tomó, y así que hubo entrado a él, envió mensajeros y tomóla, y así que hubo entrado a él durmió con ella, purificándose luego ella de su inmundicia, y se volvió a su casa. Y concibió la mujer, y envió a hacerle saber a David, diciendo: estoy embarazada. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Uría Hetero. Y enviólo Joab a David. Y como Uría vino a él, preguntándole David por la salud de Joab, por la salud del pueblo, y asimismo de la guerra. Después dijo David a Uría: desciende a tu casa, lava tus pies. Y saliendo Uría de casa del rey, vino tras él comida real. Mas Uría durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David, diciendo: Uría no ha descendido a su casa. Y dijo David a Uría: ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Uría respondió a David: el arca e Israel y Judá están debajo de tiendas,
y mi señor Joab y los siervos de mi señor sobre la haz del campo. ¿Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer? Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Y David dijo a Uría: éntrate aquí aún hoy, y mañana te despacharé. Y quedó Uría en Jerusalén aquel día y el siguiente. David lo convidó e hizo de comer y beber delante de sí, hasta embriagarlo. Y él salió en la tarde a dormir en cama con los siervos del Señor, de su Señor. Mas no descendió a su casa. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por manos de Uría. Y escribió en la carta diciendo: poned a Uría delante de la fuerza de batalla y desampararle para que sea herido y muera. Si quieres hasta ahí lo dejamos. Okay. Bueno, como podemos ver, está el rey David, que para empezar en la primera parte del verso 1, dice que era el tiempo en el que los reyes tenían que salir a la guerra. Tal vez ya hemos escuchado varias veces esta predicación, este versículo, este capítulo, en donde pues vemos donde el rey David no está en su lugar, ¿verdad? Donde debería de estar. Dice que era el tiempo en el que los reyes salían a la guerra. David ya era rey en este tiempo, es el rey David. Entonces él no salió y no estaba en el lugar en el que debía de estar. Aquí una cosa importante es de Urías. Bueno, en la Reina Valera dice Urías, en la versión que estaba leyendo también dice Uría. Pero Urías le dice: ¿qué acaso iba a descender y cenar y embriagarme y estar con mi mujer estando Joab en la carpa junto con el arca del pacto? O sea, el arca del pacto estaba fuera de donde estaba David. Conocemos al rey David y era un hombre apasionado por la presencia de Dios. Cuando el arca de Dios llega al pueblo, cuando se había extraviado y estaba en otro lugar y así, llega y él danza y se deshace completamente por la presencia de Dios, ¿verdad? Que el arca representa eso, la presencia de Dios. Entonces, él no estaba en ese lugar que le pertenecía, donde él debería de haber estado, que era con su pueblo, con sus guerreros, con el arca de Dios, que es la presencia de Dios. Yo entiendo y comprendo, yo sé que David más que nadie sabía por todos los salmos que escribió, que si él oraba, Dios lo iba a escuchar. Yo creo que si David se hubiera quedado en su palacio porque se sentía muy mal y no pudo salir a la guerra, bueno, pero ¿mande? Intercediendo. Es bien diferente que se hubiera quedado intercediendo a solamente andar paseando, perdiendo el tiempo. Literal, porque cuando no estaba haciendo lo que tenía que hacer, fue que vio a esa Betsabé y cayó en pecado. Entonces, la cosa aquí, o el punto, es que debemos nosotros estar en la presencia de Dios. Ese es nuestro lugar, ese es tu lugar, ese es mi lugar. Recordemos que lo que a Dios le importa es que tengamos una relación con Él. Entonces, para poder ilustrar un poquito mejor esto, me quiero ir a otro verso completamente diferente en el Nuevo Testamento. Vamos hasta el Nuevo Testamento. Esto está en Lucas 10:38. Si nos pueden acompañar también, por favor. Ramiro, ¿nos puedes apoyar? Sí. Y es 10:38. Ok. Y aconteció que yendo, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Estamos hablando de Jesús. Y esta tenía una hermana que se llamaba María,
la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se distraía en muchos servicios y sobreviniendo dice: Señor, ¿no tienes cuidado de mi hermana que me deja servir sola? Dile pues que me ayude. Pero respondiendo Jesús le dijo a Marta: Marta, Marta, cuidadosa estás y con las muchas cosas estás turbada. Pero una cosa es necesaria, y María escogió la buena parte, la cual no le será quitada. Ok, bueno, aquí yo lo quiero ilustrar más a nuestros tiempos. El rey David, su lugar era estar en la guerra con el arca de pacto, con sus guerreros. Pero ¿cuál es nuestro lugar actualmente? Estamos viviendo unos momentos difíciles con la pandemia, en los cuales, pues para empezar, no nos juntamos en un lugar, en un templo, en un lugar, en un local donde te juntes realmente. Establecimiento. No, como tal la iglesia no está junta, pero se supone que con los mensajes en video y que con las oraciones y todo eso debemos de estar unánimes en un mismo sentir, y debemos esa es nuestra posición, estar agarrando la buena parte como lo hizo esta María, agarrando la buena parte y estando en la presencia de Dios. Esa debe de ser nuestra posición actualmente. En este tiempo Dios, esta semana específicamente, me ha estado hablando en esta palabra, que me active más. O sea, al principio de la pandemia, la verdad, empezamos con la oración de los miércoles, pues ahí que sí que no nos veíamos los conectados, porque trabajamos, entonces nuestros horarios mientras trabajamos ponemos los videos en la computadora y cosas así, en el celular, entonces éramos muy constantes y todo, y en este tiempo, la verdad, siendo bien sincera, hemos menguado un poco, o mínimo yo, en lo de las oraciones, de estar al pendiente junto con la iglesia los miércoles y así. Y Dios ha estado hablando eso en mi vida. Silvia, ¿cuál es tu posición? ¿Cuál es tu lugar? ¿Por qué estás dejándolo? Regresa a estar en unidad con tu iglesia, en comunión conmigo. Esta semana también ha sido difícil para mí en cuestión emocional, por el encierro, el trabajo, ha sido difícil. Entonces son cosas que existen y todos las vamos a sufrir, pero no son cosas que nos deben de detener para estar en la presencia de Dios. Y una comunión en el conjunto. Exactamente, entonces escojamos la buena parte, estemos donde debemos de estar. No, porque después de esto fue cuando David cayó en pecado. O sea, nosotros cuando vamos dejando las cosas de Dios, cuando vamos apartándonos poco a poco, vamos cayendo en cosas, no digo un pecado sexual, como fue el caso de David, pero sí en pecados, o sea, en nuestras vidas, el simple orgullo, el ego y cosas por el estilo que puedas estar batallando en este momento. O el hecho tan sencillo de ir enfriando tu relación con Dios, que al final de cuentas terminas estando alejado de su presencia, y entonces te llegan más fuerte algún tipo de ataque de ansiedad, ataque a tus ánimos, ataque a tus sentimientos, porque no estás sosteniéndote en la presencia de Dios, no estás en tu lugar conforme a la voluntad de Dios. Exactamente. Entonces ahorita es un tiempo para unirnos como iglesia. Yo he escuchado de muchos pastores, tanto con memes o publicaciones, y de jóvenes líderes que ponen de que, pues, ¿qué está pasando con la iglesia? No se conectan en los domingos, los sábados, entre semana. Entonces está bien, también hay una, ¿cómo se dice? Como ¿Distanciamiento? Sí, o sea, de que no estamos buscando, no necesitamos un templo para poder estar en la presencia de Dios y como unánimes como iglesia.
O sea, podemos aún en la distancia estar en la iglesia porque somos nosotros la iglesia. Así es. Quiero leer ahora el Samuel 12, 1 al 5. Lo leo yo. Okay. Déjenme nada más lo busco. Ok. 12, vamos a Samuel, o sea, ya aquí, ya Urias ya murió porque lo pusieron al frente de la batalla. Fue una estrategia que tomó David para pues que muriera Urias y poderse zafar del problema que tuvo. Entonces realmente él quiso esconder su pecado de esa manera. Entonces en el 12 dice: Jehová envió a Natán a David y viniendo a él le dijo, había dos hombres, le empieza a contar una historia. Dice, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que un solo corderito, una sola corderita. Dice que él había comprado y criado, y que había criado con él, con sus hijos juntamente, comiendo de su boca y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor David y en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán, vive Jehová, que él tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera que con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Me da risa porque David, o sea, se enoja y es como que, ¿por qué hizo eso? Claro que después Natán le dice, oye, ese hombre eres tú. O sea, tú con tus mujeres acá y tú siendo el rey, teniendo todo, fuiste y codiciaste a la mujer de Urias, o sea. Pero lo que yo quiero resaltar en este tiempo, en este verso, es cómo el corazón de David estaba enfriado. Enfriado. Sí, se enfrió. Bueno, Sí, se paró. ¿Por qué? ¿A qué me refiero? David estaba insensible al mal que había hecho. Él no se dio cuenta, o sí se dio cuenta de que pecó, pero lo dio como por alto, así como, porque todavía se atreve a decir, vive Jehová, que este hombre tiene que morir. O sea, había algo en su corazón que no le permitía ver que él había pecado. Cuando nosotros no estamos en nuestro lugar, que es en la presencia de Dios, que es con una relación con Dios, comenzamos a caer en pecado y nos empezamos a ser insensibles al Espíritu Santo, y a veces estamos viviendo en pecado, pero ya no te sientes mal. Hace unos días hemos estado haciendo devocionales, Misael, mi novio y yo, y en uno decía el título que pues a veces estamos perdidos, ¿verdad? Entonces hablaba de la gracia y de la misericordia de Dios hacia el hombre que no está con Dios, que no busca de Dios, y que los alcanza y los ama y los perdona, los limpia y los restaura. Pero yo le digo, o sea, platicando, haciendo el dedo y luego ya exponiendo nuestros puntos de vista, le digo, qué triste estar perdido y estar dentro de la iglesia. Yo creo que es lo más triste y lo más difícil, porque teniendo el camino, no vas por él. Entonces, ahí es donde yo me quiero referir, donde David seguía siendo rey. Seguía siendo conforme al corazón de Dios,
pero estaba desviado del camino. Pero exactamente, y no era sensible a entender que lo que el rey David seguía siendo rey. No había cambiado su vida, no había cambiado lo que él tenía que hacer. Dios no lo quitó. Propósitos. Ándale, Dios no lo quitó del propósito que le había dado, que era haber sido rey. Entonces, a veces nosotros estamos en la iglesia sirviendo y haciendo en verdad, dando todo y haciendo lo de los niños, lo de adolescentes, siempre hay un multitodo, ¿verdad? Ahí en la iglesia. Multitareas en la iglesia. Y le pregunta, ¿sabes hacerlo? No, pero lo hago, vamos a darle. Y casi siempre, tipo, somos así, o sea, tratando de dar lo mejor para Dios en todos los aspectos, no solamente dentro de la iglesia, sino también fuera. Pero llegan a un punto donde cuando ya nuestra relación con Dios no es lo mismo, ya no nos daba el interés de saber qué es lo que Dios tiene para mí cada día nuevo, sino comenzamos ay, pues no leí la Biblia hoy, pues la leo en la noche. Y luego en la noche, ay, ando muy cansado, pues lo leo mañana, y ya mañana me levanté temprano, me levanté tarde. Poco a poco se va perdiendo la comunicación con Dios y esa conexión con tu propósito, con lo que Dios ha hecho para ti, y lo más importante, cada vez dejas más espacio a poder actuar de una manera en contra de lo que Dios quiere para tu vida. Exactamente, entonces, nosotros podemos estar en ese punto a veces, por eso el tema es ¿en dónde estás? ¿Estás en el punto en el que apenas estás dejando de leer la Biblia, o estás en un punto donde realmente estás ferviente y estás escuchando a Dios hablar y tienes tus devocionales y tienes tu tiempo con Dios, ves las predicaciones? No estoy diciendo que todo el día vas a estar haciendo eso, obviamente tienes tu escuela, tienes tu trabajo, tienes tus cosas que hacer, pero es importante que le demos el primer lugar a Dios en nuestras vidas. Entonces, ¿en qué punto estás? ¿Estás en ese? ¿O ya estás en un punto en el, ¿sabes qué? La verdad, ya no tengo mis devocionales, sigo bien, no he caído en pecado, o esto y lo otro, que realmente pues todos los días, cualquier cosa, también hablábamos eso en un devocional. A veces vemos al rey David diciendo en uno de los salmos, Señor, escudriña lo que hay en mi corazón y házmelo saber. ¿Qué es? ¿Para qué? Para arrepentirme, para estar bien delante de ti. Si hay algo que yo cometí, que no me di cuenta, házmelo saber. ¿Por qué? Porque a veces en nuestro día a diario, cometemos cosas que a veces no nos damos cuenta, como no es un robar o no es un mentir o algo por el estilo. Pero simplemente hay algo fuera de la presencia de Dios, algo fuera del plan de Dios que tú ya estás anhelando, que tú ya estás deseando. Se convierte en tu prioridad antes que continuar en tu lugar, antes de continuar en tu camino conforme a lo que Dios te ha estado hablando. El simple hecho de no poner a Dios en primer lugar en nuestra vida, ya hay algo ahí, porque empezamos a ponernos a nosotros, entonces hay un orgullo, un ego, entonces hay que, o estás en un punto donde ya hay incluso insensibilidad en tu corazón, en el que sabes que pues no sé si estoy bien, si estoy mal, simplemente sigo viviendo mi vida y esperando a que Dios te revele, hasta que Dios te traiga la revelación. Y te puedo decir que si tú estás viendo este video, es por algo. Si estás en ese punto, es por algo. Escucha la voz de Dios y regresa a lo que Dios tiene para ti, ese propósito.
no caigas en lo que cayó David, en esa insensibilidad de pecado. Y si tú eres nuevo, no has escuchado a Dios, o bueno, la palabra de Dios, o una predicación, o has ido a la iglesia, te decimos que Dios te ama, que Dios tiene un propósito, y ese propósito es tener una relación contigo, una comunión con Él. ¿Para qué? Para que tengas vida eterna. Entonces, ese es nuestro propósito, tener una relación con Él aquí, que Él nos limpie de nuestros pecados y podamos vivir en santidad aquí en la tierra, para el día de mañana que estemos en su presencia, que podamos estar en su casa, estar con Él, ¿verdad? Entonces, estamos en un punto, o sea, cuando no conocemos de Dios, ya estamos en un punto en el que pues hago lo que yo quiera y no pasa nada, ¿verdad? Pero cuando conocemos de Dios y nos es revelado lo que es el pecado, entonces es cuando entendemos y ya no queremos volver a ese punto. Les digo que en esta semana ha sido un poco difícil para mí. Les soy sincera, unos días sí y unos días no tenía mi tiempo con Dios, porque estaba cayendo como que en una tristeza de que, ay, o sea, quiero salir, me quiero despejar. Los que me conocen saben que soy muy social, él no tanto, yo sí, soy más social, soy más de salir, más de estar con mis amigos, y ahorita sí me está pidiendo mucho, entonces como que me estaba pegando eso. Pero esas cosas no nos deben de separar de la presencia de Dios. Al contrario, Él es el que nos da esa paz, que aún en estos momentos podemos estar tranquilos y gozosos en el Señor. Así es. Entonces, como les comentaba hace un ratito, para evitar llegar al punto en el que estaba David de insensibilidad, debemos de ponernos truchas o ponernos las pilas desde el principio. Estar atentos a la palabra, estar atentos al llamado que tenemos. Ahorita que tenemos nuestros tiempos como iglesia por videos y todo eso, por Zoom, estar constantes, conectándonos como iglesia, y aparte todos los días en tu casa, porque a veces caemos o éramos los que íbamos los domingos a la iglesia y en la casa te olvidas, empolvada la Biblia. Entonces, que no seamos esos cristianos, sino que podamos ser unos cristianos conforme al corazón de Dios, unos cristianos que buscan la palabra de Dios, que buscan escuchar a Dios y que buscan tener esa relación con Dios. Yo sé porque que vamos a caer en pecado. Yo sé que eso es, somos humanos, vamos a caer en pecado. De una manera u otra, nosotros medimos el pecado por humanidad, o sea, grande o pequeño, lo que sea, pero vamos a caer en pecado. Lo importante aquí es arrepentirnos. David se arrepintió de haber fornicado y de haber matado. Entonces, y Dios lo perdonó. Dios nos va a perdonar a nosotros. Su palabra que era el hombre con el corazón conforme a la voluntad de Dios. Exactamente, David era conforme al corazón de Dios. Y fue un hombre que falló, fue un hombre que sufrió, fue un hombre que a final de cuentas siempre estaba de rodillas, siempre estaba regresando, siempre estaba meditando en la palabra, siempre estuvo en la presencia de Dios. Al menor fallo él siempre procuraba dar un giro de 180, no regresar a ese lugar y regresar a la presencia de Dios. Ajá, no como otros que a veces damos del giro de 360 grados y vamos a dar a donde mismo. Y nomás de lo de que duró la vueltecita te sordeaste y vámonos. Entonces, que podamos ser sensibles y regresar a lo que Dios tiene para nosotros. Entonces, pues espero que realmente Dios haya hablado a sus vidas, que hayamos podido expresar lo que había en nuestro corazón, y que el Señor pues les bendiga y siga usando sus vidas, ustedes puedan permitir ser usados por Dios y que su relación con Dios sea cada vez
más fuerte, más firme, y como decía el rey David, hay que meditar en la palabra de noche y de día. Entonces, que podamos ser constantes, ¿sí? Y hazte esta pregunta: ¿en dónde estoy? ¿En qué posición estoy? ¿Realmente tengo mi relación con Dios bien? ¿O estoy menguando? ¿O de a tiro ya nada? ¿Y cuál es mi lugar en este momento? ¿Y cuál es mi lugar conforme a su voluntad? Exactamente. Y si sean sinceros, tenemos que ser sinceros. O sea, yo les digo, tuve que ser sincera conmigo misma y decirme: Silvia, estás dejando tu relación con Dios y tuve que volver, ¿va? Entonces, ser sinceros con nosotros mismos, porque a veces creemos, en verdad me da risa. Yo antes o sea, ya hace varios años, a veces hacía cosas que no eran agradables ante Dios y decía yo de que, pero ¿por qué no puedo hacerlo? O sea, en mi mente, obviamente nadie se lo decía, ¿verdad? ¿Por qué no puedo hacerlo? Y mira, esas chavas o esas personas viven como sin nada. O sea, están practicando pecado y viven como si nada. Y a veces caemos en ese punto, en el de, pues, no pasó nada, o sea, pues no está bien, pero no pasó nada, me explico. Pero no, la consecuencia de eso es alejarnos de Dios, que nuestra relación con Dios empiece a quebrarse, a cerrarse, exactamente, a enfriarse. Y en un punto ya no sabes qué tan lejos estás. Es como cuando dibujas una rayita derechita y luego quieres dibujar otra, empiezas bien derechita al principio y luego te vas así que... Entonces ya llega en un punto donde no sabes qué tan lejos estás del camino realmente. Y pues, como les digo, seamos sinceros con nosotros mismos y ver en qué punto estamos y regresa. Nunca es tarde para regresar a Cristo. Y si tú dices, bueno, regresar, no sé de qué me hablas, porque pues nunca he estado en la presencia de Dios, nunca he conocido realmente qué es lo que me estás contando, platicando. Podemos apoyarte, podemos guiarte, podemos, pues sí, o sea, si quieres algo más, una enseñanza pues más profunda, pues déjanos tus datos, hablamos contigo, en verdad, sería de mucho gusto y de mucho agrado para nosotros ser de bendición para tu vida y pues poderte enseñar cuál es el propósito de Dios para tu vida, ¿ok? Sí. Bueno, pues vamos a orar para terminar. ¿Puedes orar, por favor? Sí. Bien fuerte para que se pueda escuchar. Claro que sí. Gracias, Padre Santo, te damos por este tiempo que hemos tenido, Señor. Te pedimos, Padre, que en todo momento, Señor, tú sigas mostrando los caminos, Señor, para cada uno de nosotros, Señor, para estos jóvenes, Señor, que estamos desde casa, Señor, escuchando tu palabra, buscando de ti, Señor. Para la iglesia en conjunto, Señor, pedimos que tú en todo momento, Señor, traigas revelación, Señor, de lo que estamos haciendo mal, Padre Santo, para poder estar en tu presencia en todo momento. Te damos gracias, Señor, y pedimos que esta palabra, Señor, que hemos escuchado, sea directa, ¿no, Señor, a nuestros corazones y hable en concreto, Señor, para que volvamos a ti en dado caso, Señor, o que corrijamos aquellos pequeños detalles que hemos desviado en el camino. Te damos las gracias, Señor, te damos la gloria y la honra, te bendecimos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues espero que el Señor les bendiga grandemente esta semana y pues les mando un saludo, un abrazo a cada uno de ustedes, como nuestro presidente, con el corazón. Me cocoró. Ok, no. Bueno, el Señor les bendiga. Adiós. Adiós.